Amén. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos mis amados hermanos. Gracias le damos al Padre nuevamente por esta oportunidad que nos da de presentar su palabra el día de hoy. Continuando en esta mañana, les pedimos que aprovechen en este momentico para darle like, como nos decía ahorita nuestro Moré Sadoc, compartir, poner algún mensajito ahí. Vamos a hablar un poquito más sobre la bendición y sobre en esta línea que los pastores nos han estado hablando, los maestros, durante esta mañana, para poner nosotros ahí, Yeshua es mi provisión. Póngalo tanto en Facebook, en YouTube, los que estén aquí también en Zoom, los invitamos para que vayan a los canales y coloquen ese mensajito para que movamos un poquito más estas redes sociales. Y aproveche su tiempito, porque si tiene que desperezarse, levantarse, tomarse su cafecito, como nos dice también el pastor Albert, y continuemos en este tiempo de estudio de esta mañana con estas dos aliyot, las aliyot 6 y 7. Voy a compartirles aquí mi presentación. Amén. Entonces, de estas dos aliyot que se encuentran en Devarim capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 25, este corto estudio yo lo he llamado amar, obedecer y permanecer. Esa promesa, la promesa de lluvia y vida en nuestro Mesías Yeshua. Entonces vamos a estar hablando de algo que es muy importante y que ha estado en línea con lo que los pastores nos han estado hablando esta mañana. Algo que tenemos que tener muy claro, mis amados hermanos, es dónde está ubicado el pueblo de Israel en este momento cuando estamos recibiendo estas palabras. Veíamos que al inicio de Devarim, el pueblo ya está casi cerca de entrar a la tierra prometida y muchos a veces nos imaginamos, bueno, ¿dónde era ese lugar? ¿Cómo era? ¿Qué estaban haciendo ellos? Sabemos que ellos tuvieron ese recorrido por el desierto y llegaron cerca a este punto, ahí a Sittim, cerca al monte Nebo, donde sabemos que muere Moshe, antes de que ellos cruzaran el río Jordán. El río Jordán viene bajando hasta el mar Salado, y ellos iban a entrar aquí cerca a Jericó. Entonces sabemos que ellos están ubicados aquí escuchando estas últimas palabras, estas de Devarim, que Moshe está dando por segunda vez, hablándoles de todo lo que ya habían estado hablando en los libros anteriores. Y hemos visto en unas parashot anteriores, cuando veríamos las travesías de todo el pueblo de Israel, cómo fue su recorrido desde Egipto, hasta llegar precisamente hasta este punto, puro enfrente casi de Jericó, antes de hacer el ingreso y tomar la tierra prometida. Entonces las palabras que Moshe nos está hablando justo antes de entrar son muy importantes y eran muy importantes para todo ese pueblo que ya estaba listo, preparado y dispuesto para entrar a la tierra prometida. Entonces es muy importante entender lo que nos hablan estas dos aliyot 6 y aliyot 6 y 7. En la sección que vemos, desde el versículo 1 al versículo 25, vemos que es una de las partes más importantes de ese llamado de Moshe, antes de entrar a la tierra, como lo estamos viendo en ese mapa que veíamos. Y nos une sobre todo lo que es el amor, la obediencia y la promesa. Entonces la parte principal de este pasaje es que la fidelidad del pacto trae esa provisión, que nos hablaba también el pastor Jacob, esa bendición, trae lluvia, pero también trae protección y trae esa herencia, ese territorio que el pueblo iba a recibir. Nosotros sabemos que en Yeshua HaMashiach vemos esa intención última de que se forme un pueblo que obedece por amor. Siempre lo hemos visto en ese versículo de que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros hemos sido capacitados entonces por medio del Ruach HaKodesh para poder obedecer. Y vemos este pasaje se divide prácticamente en tres partes o tres movimientos, que nos habla la primera parte de amor, obediencia y memoria, que está entre los versículos del 1 al 7. Y esto es parte como del fundamento del pacto, el pacto de Elohim con su pueblo. La segunda porción o la segunda partecita se encuentra en los versículos del 8 al 17, en donde nos habla que la tierra depende de la lluvia, y esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Nos habla aquí sobre la provisión divina que está ligada al corazón del pueblo, esas bendiciones, esa provisión y esa protección que el Padre le da a su pueblo. Y la tercera partecita se encuentra en los versículos 18 al 25, donde nos habla más sobre la herencia y la victoria sobre los enemigos.
Aquí tenemos parte de lo que es la identidad y esa palabra que ya está en nuestro corazón y cómo ese pueblo que ha tenido esa herencia va a tener un avance como reino. Entonces vemos que Yeshua HaMashiach es el cumplimiento de todas estas promesas, de todo esto que se está hablando en estos 25 versículos. En Él encontramos nosotros la verdadera lluvia, esa provisión, esa herencia eterna y la victoria sobre toda oposición espiritual. Entonces vemos de los primeros versículos, el primer versículo que se encuentra en Devarim 11:1, que nos dice así: amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus mandamientos todos los días. Entonces nos dice todos los días, no nos dice algunos días sí, algunos días no, nos dice todos los días. Y aquí vemos que ese amor que es expresado en la Torá se mide precisamente por esa obediencia perseverante. Algo que nosotros debemos recordar es que la gracia no anula la obediencia, sino que hace que sea posible que nosotros podamos cumplir con sus mandamientos. Y vemos más adelantico en el versículo 11, capítulo 11:14 de Deuteronomio, nos dice lo siguiente, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces aquí nos está hablando un poquito sobre lo que es la promesa agrícola o lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y en la última partecita o en la parte del versículo 16 y 17 nos hace una advertencia de equilibrio entre lo que es el pacto, la bendición y la responsabilidad. Y nos dice lo siguiente, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Yahweh sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Más adelante, en los versículos del 22 al 25, nos habla sobre esa culminación de la herencia y de la autoridad. Y dicen estos versículos desde el 22 al 25: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Yahweh vuestro Elohim, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Yahweh también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh vuestro Elohim sobre toda la tierra que pisaréis, como él os ha dicho. Entonces, como vemos, esto nos está hablando de la parte de la herencia. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que está en el primer versículo, cuando lo vemos, por ejemplo, en el Humash, entendemos algo que también nos hablaba ahora nuestro Moré Sadok, lo que es los mandamientos. Y en este primer versículo que nos habla de Mishmarto, como él nos mencionaba, nos dice estas cuatro palabras en hebreo: Mishmarto, Behukotá, Umishpatá, Umitzbotá. Y nos está hablando de reglamentos, de leyes, de estatutos y de preceptos, que debemos observar todos esos, y nos lo dice todos los días. Y a veces se nos confunde un poquito esta información, o a veces si de pronto alguien es muy nuevo y está llegando a los caminos de la Torá, se nos complica un poquito identificar cuáles son realmente los Hukim, cuáles son los Mishpatim, cuáles son los Edot. Y esta gráfica se ha presentado en algunas ocasiones en otros estudios, anteriormente en EMC, donde nosotros podemos entender que los Hukim y los Edot son esos mandamientos que tienen relación directa nuestra con Elohim, mientras que los Mishpatim son los que tienen relación directa con el prójimo. Y esta otra imagen que les voy a presentar aquí es una imagen que nos habla también sobre los mandamientos, y también se ha compartido en veces anteriores. Ustedes pueden aquí observar realmente lo que son los Hukim, los estatutos o los decretos, y nos habla que para ellos se requiere obediencia. Hay algunos ejemplos que podemos observar en esta lista. También tenemos lo que son los Edot, los testimonios, que son aquellos que revelan nuestra obediencia, como los Shabbat, las fiestas, los tzitzit, la circuncisión. Y los Mishpatim, que son directamente en relación con nuestro prójimo, que reflejan entonces nuestra obediencia. Y ahí también vemos algunos de los ejemplos. Pero Devarim es en el versículo 1,
del capítulo 11 de Devarim, vemos esos tres vocablos o esas tres palabras clave que precisamente ordenan la vida del pacto. Primero vemos los Jukot, esos decretos, ordenanzas que aceptamos por fe, aunque a veces superen la lógica, a veces no los podemos entender. Pero ¿qué sucede con ello? Son mandamientos que nosotros aceptamos por fe y expresan precisamente la soberanía de Elohim, ¿sí? Los Mishpatim son los estatutos o las ordenanzas judiciales que regulan la justicia y la convivencia. Por ejemplo, el robo, el homicidio, las indemnizaciones, etc. Y expresan esa rectitud de Elohim. Son un poco más entendibles para nosotros, como poder entender nosotros que no debemos asesinar, que no debemos robar, es un poco más claro. Y los mitzvot, como tal, abarcan todos los mandamientos. En este punto no nos está hablando mucho sobre los edot, pero nos habla como los mitzvot en general. Todos los mandamientos como una categoría general que incluyen todos los hukim, los mishpatim, los edot. Y expresan en general la voluntad de Elohim. ¿Y qué es lo importante aquí? Primero que entendamos que los hukim nos recuerda esa sumisión. Nosotros poder entender que Él es Elohim y que no nosotros, que Él es Dios y no nosotros. Y obedecemos entonces por fe. Los mishpatim forman entonces nuestro carácter ético, nos permiten amar al prójimo en la práctica. Y los mitzvot son los que integran toda la vida entera bajo la palabra de Elohim. Vemos entonces que Yeshua no vino a abolir ninguno de estos tres tipos de mandamientos, no lo dice en Mateo 5:17, sino que Él vino a cumplirlos y a enseñarnos su plenitud en el Ruach HaKodesh, como lo decía también el pastor Camilo, es por medio del Ruach. Y Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia entonces no se convierte en legalismo, sino es en una respuesta de amor a Elohim. El Ruach es el que nos capacita para que nosotros podamos vivir lo que Elohim nos está pidiendo, lo que Elohim nos demanda. ¿Y por qué entonces Yuhel Bajei nos da mitzvot? Él quiere es establecer que nosotros establezcamos una relación con Él. Es solo a través de la observancia de los mandamientos que el hombre puede construir una relación profunda, perdurable y significativamente con Yuhel Bajei. La obediencia precisamente es el proceso mismo de entablar esa conexión, ese nexo con Elohim. Y está insinuado precisamente en la palabra mitzvah, que está relacionada o viene de una raíz también de la palabra sabta, que significa precisamente vínculo o conexión. Entonces sabemos que la Torá pues es espiritual, no es emocional, no es selectiva. Y nosotros elegimos obedecer cada uno de los mandamientos del Eterno que Él nos ha establecido. Y si no, simplemente pues vamos a estar caminando en mediocridad. Ahora, al movernos un poquitico más adelante, a la segunda sección que vemos en estos 25 versículos, encontramos algo que es muy importante que entendamos y que aclaremos. Y es el simbolismo de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y nos lo vemos en el versículo 14 de Devarim 11:14. Nos dice que la lluvia es la señal de la bendición de Elohim sobre esta tierra. Entonces sabemos que la enseñanza sobre la lluvia temprana y tardía la hemos visto también en varios pasajes en el Tanaj, pero también lo vemos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento. Y estas expresiones son utilizadas con frecuencia en las Escrituras para hacer referencia al derramamiento del Ruach como ese ayudante o ese regenerador sobre la vida de todos los creyentes. Y hay 4 palabras hebreas que definen lluvia, y las podemos ver en estos versículos que vemos en la parte de abajo, que son en Oseas 6:3 aparecen 3 de ellas. La lluvia en hebreo se dice Geshem, que significa esa lluvia fuerte, esa lluvia torrencial, abundante, fuerte. La lluvia tardía en hebreo se conoce como Malkosh, y la lluvia temprana en hebreo se dice Yore o More en algunos casos. El significado fundamental del agua en el Antiguo Testamento o en el Tanaj se basa en la importancia vital para la vida. Y es importante notar que el agua, tanto su presencia o ausencia, también acompaña a Israel en su travesía por la historia. Y en su relación con Yuhel Bajei, hemos visto que en la vida de los patriarcas y en las historias que veíamos anteriormente encontramos el agua en los conflictos por los pozos y por las sequías. Y eso los lleva a ellos a moverse, a migrar a otras tierras. Y vemos que en Israel la agricultura depende entonces de estas 2 lluvias, de la lluvia temprana Yoré, que es el inicio del ciclo en otoño,
Y es esa lluvia que ablanda la tierra y que habilita o que permite que se inicie la siembra. Simboliza también esa primera obra del Ruach HaKodesh en nosotros, en la vida de todos los creyentes, donde comienza a haber un arrepentimiento, donde comienza a haber una transformación, donde comienza a haber ese nuevo nacimiento que el Padre ha querido en cada uno de nosotros cuando comenzamos este caminar. Y la lluvia tardía, el Malkosh, es cerca de la cosecha, viene en primavera y es donde ya se madura el grano. Entonces Elohim inicia y Él perfecciona su obra en cada uno de nosotros. Y vemos esta imagen, si ustedes buscan en internet pueden ver cómo es el ciclo realmente de las lluvias en Israel. Y nos damos cuenta entonces que en los meses 9, 10 en adelante comienza esa lluvia temprana. La lluvia torrencial viene siendo alrededor de los meses de diciembre, enero y tal vez hasta febrero. Y la lluvia tardía viene siendo los meses de primavera, que ya vendría siendo después de marzo, abril, tal vez mayo. Y estas lluvias en el pueblo de Israel también han operado como ciclos cada año. Solo vemos que siempre todas las cosas en la Torá son cíclicas, incluso de las lluvias en Israel. Luego de los tiempos de mucho calor, si vemos en la parte central está toda la parte del verano, comenzaba entonces a caer esa lluvia temprana, la lloré, y en aquella región la lluvia temprana de octubre a diciembre es la que ablandaba la tierra para poder arar y refrescar los campos. Luego venía entonces de diciembre a marzo esa lluvia intensa, esa lluvia Geshem. Esa lluvia entonces lo que hacía era que remojaba, empapaba la tierra, llenaba incluso los tanques, las cisternas y los manantiales. Y cuando la lluvia intensa o fuerte llamada Geshem cesaba, comenzaba entonces la primavera, como vemos ahí más o menos en marzo a mayo, donde caía la lluvia tardía, el Malkosh. Y este era el tiempo de la aparición ya de las flores, el fruto. La cebada se cosechaba más o menos en abril y mayo y el trigo alrededor de mayo, junio. Entonces, en términos espirituales, la lluvia, que como sabemos es figura del Ruach, viene a la vida de nosotros como creyentes luego de atravesar ese tiempo de, podemos decirlo como de verano espiritual, que está caracterizado entonces por altas temperaturas, pueden ser por pruebas, por crisis, por necesidad, por opresión del enemigo. Entonces aquí Elohim envía de su lluvia refrescante, esa lluvia temprana y oré, para que nuestra vida como creyentes, que estaba reseca y árida, se renueve y se prepare para colocar esas nuevas semillas espirituales. Luego de que nosotros hemos sido ya refrescados y renovados, Elohim envía su lluvia fuerte, su lluvia torrencial, ese Geshem, para llenarnos, para saciarnos y para cuidar esas semillas espirituales que ya hayamos sembrado al comienzo. Al final de ese proceso entonces va a venir la lluvia tardía, la Malkosh, que es esa manifestación visible de lo que hemos estado sembrando y lo conocemos como el fruto. Entonces vemos algunos versículos que nos hablan precisamente sobre esto. En Oseas 6:3 nos habla de esa promesa profética. Vamos a leerlo, nos dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yud-Heh-Vah-Heh, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vemos también en Joel 2:23 donde nos habla sobre restitución y sobre derramamiento. Y dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yud-Heh-Vah-Heh vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, a cada uno nos llega en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. También vemos en Santiago 5:7 que nos habla sobre paciencia, un poquito más sobre paciencia y madurez. A veces queremos que esa lluvia llegue ya y queremos dar fruto, queremos avanzar a nuestro ritmo, pero solo el Padre sabe cómo es. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces nosotros vemos esto también como en Yeshua, porque Él es el que envía esa lluvia a su tiempo. Él es el que ha derramado ese Ruach HaKodesh para nosotros poder iniciar y poder perfeccionar esa obra en cada uno de nosotros. La lluvia temprana entonces es la que abre nuestro corazón y esa lluvia tardía es la que nos lleva a esa madurez para poder entonces nosotros obtener esa gran cosecha. ¿Y qué aprendemos aquí? Primero,
que debemos orar no solo por el inicio de la obra de Elohim en nuestras vidas, sino por esa madurez espiritual. Y que también debemos estar atentos a los tiempos proféticos, porque no se nos puede olvidar que Yeshua va a venir por segunda vez. Esa lluvia tardía también está relacionada con el avivamiento antes de la venida de Elohim. Ese fruto que se está dando en cada uno de nosotros, esperando esa segunda venida de nuestro Mesías. Y vemos entonces que el cumplimiento de Yeshua, donde nos habla sobre esa agua viva, sobre el Rúa, nos lo dice también en Juan 7:37 al 39. Y nos dice así: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, vamos a ver esto que nos dice, como dice la Escritura, para ver dónde dice en la Escritura esto, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Rúa, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces, ¿cómo vemos esto que nos dice la Escritura? Si vamos a Ezequiel, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo, pero si ustedes pueden, tomen nota. Ezequiel 47, desde el versículo 1 al 9, nos habla un poco sobre esto, y ustedes pueden ver muchos otros versículos que nos hablan sobre el agua, sobre la lluvia. Pero en este versículo 9 en especial de Ezequiel 47 nos dice lo siguiente: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río, de Yeshua, transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluye, todo vivirá. Amén. Otra de las palabras donde encontramos relación con el tema de la lluvia o del agua está en Juan 4:14, que nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, nos dice Yeshua, no tendrá sed jamás, sino que el agua será en él una fuente para vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos pedir yoré, debemos pedir esos inicios en donde tenemos arrepentimiento, hambre por la palabra, sed de la palabra. Y perseverar entonces hasta el malkosh, hasta la madurez, hasta ese fruto del espíritu, del Rúa, y conocer nosotros el carácter de Elohim. Y discernir en los tiempos. Elohim sabe cuándo es que va a ablandar y cuándo es que va a madurar. Vemos también relación con este versículo en Isaías 12:3, y lo leemos muchas veces en Havdalah. En Isaías 12:3 nos dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la Yeshua, de la salvación. De él es de quien nos debemos alimentar. ¿Cómo vemos entonces a Yeshua en estos versículos del 1 al 25? Primero, sabemos que Yeshua cumple la Torá y él encarna entonces esa obediencia. Nos lo dice Filipenses 2:8. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo nosotros entonces vemos nuestro amor, nuestra obediencia, que está entonces ligado a ese amor y esa obediencia que él ha tenido por nosotros? Vemos también esa provisión del agua viva y la palabra que él ha puesto en nuestros corazones. En estos pasajes del versículo 18 al 21 nos habla precisamente de atar las palabras en el corazón, en nuestra casa, en nuestro camino, que es parte también de una repetición del Shema. Y sabemos que Yeshua es esa palabra viva que es la que nos nutre por medio del Rúa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos practicar entonces esto? Tener una mayor disciplina. Tal vez entonces nos hace falta un poquito más de oración, de obediencia, y como decía el pastor Camilo, poder nosotros interiorizar la Torah. A veces incluso nos hace falta tomar nota, leer versículos, apuntar versículos y después regresar y decir: mire, el Padre me dijo tal día, en agosto del 2025, que yo debía leer esto o conocer sobre esto. Autoridad y avance. La promesa territorial refleja autoridad espiritual en el nuevo pacto. Lucas 10:19 nos dice lo siguiente: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No es un tema triunfalista, no es que nosotros hemos recibido la herencia y entonces ya somos de la herencia y estamos bien, pero es realmente podernos sujetar a nuestro Rey, a Yeshua, y poder avanzar en el caminar de su palabra. La herencia entonces también tiene que ver con el reposo. Esa tierra prometida nos señala ese reposo en Yeshua. Nos dice Hebreos 4, del versículo 8 al 11, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras,
como Elohim de las suyas. Entonces procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para ir terminando, ¿en qué debemos pensar? Debemos examinar nuestros motivos. ¿Obedecemos por costumbre, obedecemos por miedo o obedecemos por amor? Recuerden lo que nos dice siempre Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Revisa realmente una misbah, comienza a revisar cómo puedo yo cumplirla, qué necesito hacer para cumplirla y cumplirla entonces desde el amor. Pídele al Padre por ambas lluvias, ora por ese lloré, por esa sensibilidad, por ese quebranto inicial, ese arrepentimiento y esa hambre de palabra al inicio de cada persona que conoces de este caminar. Persevera entonces por el malkosh, por ese carácter, ese fruto, esa constancia. Santiago 5:7 nos habla de la paciencia hasta ver ese fruto. Y cómo nosotros debemos tener esa palabra atada en nuestro corazón. Debe nosotros diseñar entonces rutinas diarias de estudio, de oración, de actos de obediencia, de poder involucrar entonces a nuestras familias y darnos cuenta de que debemos vivir entonces en el reposo, descansar nosotros de autojustificarnos y trabajar desde la gracia, no para merecerla, sino que podamos entonces nosotros obedecer los mandamientos. Como nos decía también anteriormente algunos de los pastores, agendar nosotros ese Shabbat, prepararnos en Shabbat con corazón, disponer nosotros nuestro tiempo para presentarnos delante del Rey. ¿Y cuál es entonces nuestro llamado? Elohim promete a su tiempo, como lo veíamos, cuando el pueblo ama y obedece. En Yeshua esa lluvia, como lo vemos, es el Ruach que inicia y el que perfecciona. Entonces el llamado es a que caminemos nosotros en los Hukim, que representa la sumisión, en los Mishpatim, que es la justicia, y en los Misbot, que es esa vida integral. Con amor, nosotros esperando ese Malkosh, que es el que va a hacer que madure la cosecha. Y este es el último versículo que les quiero dejar, que lo leímos hace un rato, pero es para que lo recordemos. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yuhebahei. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición después de la lectura de la Torá, que nos dice así: bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad e implantado vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá.